Pues lo que vamos a hacer es, de aquí a que nos reincorporemos, lo que voy a hacer es seguir subiendo vídeos. Lo que pasa es que los vídeos que suba, excepto este que estáis, voy a dejar abierta la parte de comentarios, ¿vale? A diferencia de los otros. ¿Para qué? Pues si veis alguna duda la ponéis, no lo contestar en el acto, pero antes del siguiente vídeo, que lo haré, intentaré hacer las mismas horas de clase, No va a dar tiempo. pues... Antes, bueno, vienen las preguntas, yo las... ¿Cómo? Unas 300, bueno, yo las seleccionaré. Y entonces en el siguiente vídeo dedicaré la primera media hora o lo que sea a resolver esas dudas si es que las hay, ¿vale? Entonces pues será un poco eso, porque... Perdona, de matemáticas y de... Igual, de las dos cosas. O sea, yo va a ser, en cuanto a material no os preocupéis porque voy a, como si viniese a clase. Entonces, de hecho yo creo que me iré cambiando, gritaré para parecer que está Tania, entonces, cosas de estas, protestaré como Gladys, para que no me sienta muy solo. Entonces, bueno, ya veremos a ver cómo lo monto. Pero vamos... Claro, tendréis vídeos de toda la parte y ya está, para que luego a la vuelta no se nos junte todo el marronaque, ¿vale? Y sí, a diferencia de los anteriores... ¿Podríamos hacer online la clase? Sí, también. Vamos a hacer una clase online. Tienes que venir online. Sí. Ya, pero una cosa es que los gratos que empiecen, me pregunta no sé quién, que hay mucho más entorno. No, pero la llamada Por Skype. Sí, ya. Tengo una llamada. Vamos a seguir, o sea, vamos a empezar con el de ciencias naturales, que nos toca las partículas y sus transformaciones, ¿vale? Este ya es mi campo, el campo de la química, entonces vamos a verlo un poquito, lo importante como siempre. Los vídeos que veis en el futuro van a ser iguales, lo único que estoy es que al no ver el feedback, pues por eso activo la parte de comentarios, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Pues básicamente vamos a ir a lo básico de los sistemas, es decir, hemos visto la célula, los organismos, no sé qué. Ahora nos vamos a ir a la parte del átomo, el átomo, las moléculas y tal. Son conceptos que tenéis que tener claros, que vamos a ver despacito. Si están claros, la cosa es muy sencilla, si no, nos liaremos, ¿vale? Pero vamos a intentar ir desgranándolo de forma más o menos guay. Descubriréis hoy que la materia, no hace el chiste, que la materia es hueca. O sea, sí, la materia es hueca. Yo no atravieso esto por un motivo que descubriréis, pero hay una probabilidad calculada matemáticamente de que una persona pueda atravesar una pared. Cuando digo atravesar, no es la roca que la rompe, sino limpiamente. Y os demostraré por qué. Eso se ve cuando veamos cómo es el átomo, ¿vale? Aquí vamos a llegar al modelo de Rutherford, o partimos del modelo de Rutherford. No es actualmente el último que hay, pero es el que explica muchos fenómenos. Entonces, por eso lo vamos a ver. Tendríamos que irnos al modelo cuántico, que sería un poco más complicado, que es el modelo que actualmente, pues no sé si habéis oído hablar de los ordenadores cuánticos y toda esta movida, es el que está en boga y el que de verdad explica fenómenos mucho más precisos. Pero bueno, con el de Rutherford se pueden ver muchas cosas y veremos el por qué no soy capaz de atravesar una pared y por qué a nosotros ahora mismo nos están atravesando cientos de millones de partículas. Cientos, efectivamente. Nos están atravesando los neutrinos, pero así. Entonces, ¿por qué un neutrino me atraviesa y por qué una pared no soy capaz de atravesarla? Vamos a verlo ahora. Vale, entonces un poco por ahí van las cosas. Entonces, empezando por el átomo, yo no me preguntaré esto del átomo, pero bueno, aquí empiezan por Dalton, ¿vale? Antes estaba Demócrito y este tipo de cosas. Deciros primero que hay una paradoja y es que átomo significa... ¿El qué? No sé qué... ¿Pero qué pasa? Que no me he enterado. Vale. Simplemente deciros que la palabra átomo significa indivisible. Lo puso Demócrito, esto no para que lo sepáis, Demócrito, pero para que veáis es indivisible. ¿Qué se demostró a posteriori? Que es justo lo contrario. El átomo es muy divisible. O sea, no es la unidad más pequeña de la naturaleza. De hecho, el átomo está formado, ya os adelanto, por protones, neutrones y electrones. Pero Demócrito lo que dijo es, vale, el átomo es una unidad y no se puede dividir en cosas más chiquititas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego llegó Dalton y dijo, con una serie de experimentos que no vamos a entrar, vio que los átomos eran... eso es. Se podían dividir. ¿Vale? Esa es la historia. ¿De acuerdo? Las primeras... No sé si lo he dicho mal, no, perdón. Demócrito, sí, es eso. Aquí no sé por qué pone lo de Dalton. Bueno. Entonces, ¿cuál es el modelo? Una vez que vieron que se podía dividir y sacaron protones y electrones, es decir, primero dijeron,
Me da igual los nombres, no me entran en ellos, pero tenemos el átomo y veamos el átomo como una tabla, si queréis. Ahí está el átomo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto posteriormente se vio que no era así. Aquí había protones, ahora veremos las partículas con detenimiento, electrones y neutrones. Veremos qué son cada partícula, pero había partículas, quedaos ahora con que había partículas. Entonces, vieron que había unas partículas positivas que llamaron protones. O sea, la característica del protón, en principio, es que tiene carga positiva. El electrón tiene carga negativa y el neutrón no tiene carga. ¿Vale? Ahí viene la palabra neutrón de neutro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Que una vez que vieron que estaba formado por cosas, la siguiente pregunta es, ¿pero esto cómo está organizado? Entonces, fijaos que hasta Rutherford, Dalton inclusive decían que la materia, claro, si está formada por estos ladrillos, la materia, un trozo de mesa, un trozo de piel, bueno, no hablo de piel, sino sería de célula, estaría constituida así. No habría huecos entre medias, ¿no? ¿Me explico? Es decir, si yo cojo, imaginaos que esto es una lámina de oro, que es lo que hizo Rutherford, no se anda con chiquitas con oro, ahí venga, a tope, ¿a qué vamos a andar escatimando? Si esto es una lámina de oro, entonces yo podría dividirlo en lo que hasta ahí llamaban átomos, que serían, por ejemplo, pues yo qué sé, esto es muy rudimentario, ¿vale? Lo que sí creo que veis es que según este modelo, aquí no hay ni un solo hueco. ¿Estamos de acuerdo? No hay huecos, es una pared. Entonces Rutherford dijo, hombre, vamos a hacerlo un poquito más cookie esto. Y lo que hizo fue crear una lámina de oro con esta forma. ¿Vale? Ahora veis por qué. Cogió una lámina de oro y la dobló así. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hizo? Pues fijaos. Lo que hizo fue... Bueno, perdón, esto no es una lámina de oro, miento, perdonad. Esto es una pantalla. Perdonad. Esto es una pantalla. Una pantalla que cuando impacta una partícula emite luz. Y aquí puso la lámina de oro. Perdonad, se me ha ido la olla. Dentro. Aquí está la lámina de oro. ¿Vale? Entonces, lo que hizo es dispararle átomos. Átomo, no vamos a entrar en qué tipo de átomo ni nada, pero son las balas de los nivel microscópico. Disparó partículas por aquí. Entonces, como esto de aquí debía ser esto, ¿qué esperamos que suceda? Que se devuelva, es decir, según vienes te lo mando. ¿Estamos de acuerdo? Joder, pues ¿qué observó? Justo lo contrario, flipó en colorines. Porque lo que observó es que la inmensa mayoría de las partículas, la inmensa, impactaban aquí. Es decir, atravesaban el oro sin romperlo, estoy hablando, ¿eh? Algunas poquitas, unas poquitas, acababan por aquí. Y las mínimas, una cantidad ínfima, acababa aquí, es decir, retrocedían. Justo lo contrario de lo que él había teorizado con ese modelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dijo, joder, si la mayoría han atravesado la lámina sin romperla, hay huecos. ¿Estamos de acuerdo? Y como estaban en la época del sistema solar, estas movidas y de tal, dijo, vale. Entonces teorizó lo siguiente, es decir, nuestra tableta de átomo, que podríamos llamar indivisible, él la dividió y dijo, vamos a ver, el átomo tiene, y es el dibujo que habéis visto en todos los sitios, el átomo tiene una parte central, que nosotros vamos a llamar núcleo, ¿vale? Donde están los protones y los neutrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro eso? Que además tienen la misma masa y tiene una masa mucho mayor que un electrón. Es decir, imaginaos que el protón, bueno, el protón no es esto es lluvia de estrellas. Joder, vale. Imaginaos que el protón y el neutrón los vamos a comparar en tamaño con un elefante. Mientras que un electrón sería un mosquito. Eso a escala es un poco la diferencia que hay. ¿De acuerdo? O sea, comparar un protón a nivel de masa, a nivel de tamaño también, pero a nivel de masa es brutal. La masa de un electrón y la masa de un protón es comparar la masa de un elefante con la masa de un mosquito. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, él dijo, en el núcleo están los protones y los neutrones y alrededor de ese núcleo, recordad el sistema solar, como si el núcleo fuese el Sol, están los electrones dando vueltas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el núcleo están los protones y los neutrones, la mayoría de la masa, todos los elefantes en el núcleo. Y alrededor están mosquitos, dando vueltas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Importantísimo. ¿Qué pasa? Que, joder, que hay entre medias aquí.
Nada. Es decir, hay lo mismo que entre el Sol y la Tierra. Nada. A ver, me refiero, nada continuo, entre medias el Sol y la Tierra, los otros planetas, no sé qué, pero no es un espacio relleno. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero, ¿por qué creéis que se mantiene unido el electrón con el núcleo en el átomo? Porque el electrón tiene carga negativa y el protón, y positivo y negativo se atraen. Y claro, la pregunta es, joder, Rutherford decía, pues coño, el electrón deberá hacer al protón, te quiero, vaya. ¿Qué es lo que evita que se junten? Que está girando. Cuando tú ves una persona a la mano y empiezas a dar la vuelta, la persona sube y está girando. Si la sueltas se tira, ¿no? Pero en este caso, la fuerza eléctrica no puede caer dentro del núcleo porque está girando, como nosotros con el Sol. Si nosotros de repente la Tierra hiciese así, ¡pam!, automáticamente haría ¡pam!, al Sol. Porque las masas se atraen. Pues el electrón está girando y entonces compensa con la fuerza de giro, que es centrípeta, ya la veremos, se compensa con la eléctrica. Si el electrón se parase, haría ¡plap! Y caería en el núcleo. Todo eso dentro de un átomo. Entonces, ¿cuál es la distancia entre el núcleo de los protones y el primer electrón que tiene un átomo? Pues para que hagáis una comparación, si yo pongo un balón de Nivea en Madrid, ¿vale? El primer electrón estaría en Toledo. Es decir, entre Madrid y Toledo no habría electrones, ni protones, ni neutrones. Había la nada. ¿Me explico? Eso, llevado a este experimento de Rutherford, vamos a verlo de perfil. Imaginaos la lámina de aluminio que tiene su núcleo, vamos a poner un poquito separado. Su núcleo no va a poder separar como de aquí a Toledo porque no me dará tiempo a acabar la clase, quiero ver a mi hijo, pero bueno. Imaginaos así. Y aquí, vamos a poner un electrón, está más separados, para que os una idea. ¿Qué pasa? Que la mayoría es hueco, o sea, las partículas pasan por aquí, sin ningún problema. Por eso, la mayoría se estampaban contra el fondo de la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Las partículas, es decir, perdonad, que las partículas que lanzó eran positivas, ¿vale? Es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una partícula pasaba cerquita de un núcleo, positivo y positivo, ¿qué hacen? Se repelen, y se desvían un poquito. Pero tenía que pasar cerca de un núcleo. O sea, es positivo, positivo, se repelen, ¡uy!, me voy para allá. ¿Y qué pasaba cuando la partícula se encontraba con otra de frente justo? Rebotaba. Eso explicaba todo lo que él tenía aquí. Es decir, la mayoría lo atraviesan sin problemas porque la materia es hueca, ¿vale? Unas poquitas pasaban cerca del núcleo y positivo, positivo, se repelen, pero no tan cerca como para irse para atrás. Y las mínimas, como la materia es hueca, fijaos la historia de que una partícula y otra se encuentren. Entonces se encontraban y se repelían. Eso justificó su modelo. Tiene algunos fallos que no vamos a entrar porque en el tema no lo piden, pero eso sería el modelo atómico. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué yo no hago así y no atravieso la pared? Porque mi mano, ¿de qué está hecha? ¿De? Células. Muy bien, perfecto. ¿Y las células de qué están hechas? Las células tienen mitocondrias, pero no están hechas de mitocondrias. Si recordáis, tenía una membrana plasmática, por ejemplo, están hechas de moléculas, glúcidos, tal. ¿Y las moléculas de qué están hechas? De átomos. ¿Y los átomos de qué están hechos? De electrones y protones. Entonces, cuando yo voy a atravesar con mi mano, las cargas positivas de la pared y las cargas positivas de mi mano se encuentran. ¿Y qué es lo que sucede? Se repelen. Claro, esto cuando lo explicas en primero la ESO, la movida es que les dan embolia. Si tú estuvieses hecha de neutrones, para que seamos más sencillos, neutrones, harías y atravesaría la pared, perfecto. ¿Por qué? Porque fijaos, ¿el neutrón qué carga tiene? No, ninguna. Por tanto, no se va a repeler por los núcleos. Entonces pasaría. Por eso nosotros, los neutrinos, que son radiación espacial, ahora mismo nos está atravesando. Los que seáis un poquito mayores, si habéis conocido la televisión analógica. Claro, Alfonso, yo también estoy contigo. La televisión analógica, la niebla que se veía antes de sintonizarla, era que nuestra antena estaba detectando los neutrinos que nos atravesaban. Pero es que a mí me está entrando por aquí, sale y está saliendo por Australia, sin destruir nada. ¿Por qué? Porque no tiene carga. Entonces, no interactúa con nada. ¿Estamos de acuerdo? En la historia. Entonces, aquí lo que sucede a los ricos se están encontrando. Claro, me decía una alumna que tenía en primero de eso, me acuerdo, joder, esto que se lo expliqué hace 12 años y lo recordé toda la vida. Estaba visitando el comedor y viene y dice, oye, no, se quería así, dice, oye, Manu,
Dice, entonces yo ayer me estaba cortando las uñas, yo no me corto las uñas. Digo, no, estás rompiendo enlaces entre electrones y núcleos. Y eso es lo que está haciendo que tu uña se rompa. Al final, lo que tú estás haciendo es romper esas fuerzas eléctricas, la ley de Coulomb. Menos por menos, o sea, menos se repelen, más se repelen, menos y más se atraen. Entonces, eso es lo que pasa aquí. El núcleo se mantiene por ese tipo de fuerzas. Y cuando yo no puedo atravesar algo es por eso. Ya os digo, si estuviésemos hechos de materia neutra, sin problema. De hecho, no podríamos andar. Entonces, una maza de acero es... Una maza de acero lo que tiene son... negativo. Claro, lo que tiene son una estructura de átomos tan potente y tan densa y tantas fuerzas ahí, que esas fuerzas después del golpe pueden más que las de esta pared. Por eso si tú le das con una maza de madera a lo mejor, los átomos de la madera, sus enlaces entre protones y electrones son más flojos. Entonces se rompe antes la madera que la pared. Esa es la historia. ¿Vale? Pero la materia, en este caso, y bueno, porque no puedo contar lo de la cuántica, si no fliparías, eso ya sí que es acojonante. Pero no voy a entrar ahí, no voy a comer la olla. Pero eso te cambia la vida. Lo de la cuántica, a mí me cambió la vida, la cuántica te cambia la vida. Entonces, lo que nos quedamos de esta parte es, la materia no está hecha por átomos, que significa indivisible, Dalton, Demócrito. La materia es al revés, está hecha, lo vamos a seguir llamando átomo por tradición, por los otros dos que estuvieron durante siglos, pero es divisible. Es más, ahora mismo sabéis que está el CERN. Claro, ¿qué hacen el acelerador de partículas? Lo que hacen ya no es que choquen núcleos y saquen los protones y los neutrones, es que chocan los protones entre sí y ven que los protones también están hechas de otras partículas, que no vamos a entrar. Es decir, se puede dividir más todavía el átomo. Lo que pasa nosotros con esto explicamos muchísimas cosas, con lo cual nos quedamos con este modelo, que funciona en las cosas que vamos a ver, ¿vale? Pero quedaos con el sistema lo que pone aquí, ¿veis? Fijaos que es comienzo del siglo XX, no estoy hablando del siglo XV. Comienzos del siglo XX hizo el experimento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La mayor parte de las partículas eran partículas alfa, pero bueno, me da igual, que sepáis que son positivas. Atraviesan la lámina, un pequeño porcentaje se desvía porque pasa cerca de los núcleos y una de cada 10.000 rebota. ¿Por qué? Porque encontraba un núcleo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es un poco la historia. ¿Vale? Aquí lo tenéis. En 1910 Rutherford propuso un modelo para representar el átomo que era compatible con los resultados de su experimento. Según este modelo, el átomo estaba formado por un núcleo, lo que decía, cargado. Eso sí, tenéis que saber dónde están las partículas. Los protones están en el núcleo, por tanto el núcleo tiene la carga positiva, muy pequeño en relación con el tamaño del átomo. ¿Qué quiere decir? Os he dicho, un balón de nieve Madrid. Es el tamaño del núcleo. ¿Comparado con qué? Hablamos del tamaño del átomo como el último electrón que tuviese. Pero bueno, vamos a pensar en el primero en Toledo. Entonces, el tamaño del núcleo es pequeñísimo comparado con el tamaño del átomo. ¿Vale? De ahí que las partículas pasen sin problemas. ¿Vale? Y también están los neutrones en el núcleo, ¿eh? Y luego tenemos lo que llaman la corteza electrónica, que son todos los electrones dando vueltas. Esto dibujo está ya más obsoleto, pues eso, si nos representamos con frontones así de grandes y cromañones. Bueno, esto es un átomo cromañón. Entonces, bueno, nos vale, pero no es ya los electrones ahí pirulando. Pero bueno, nos quedaremos con eso. Vale, yo es que me especialicé en la parte de cuántica, entonces me mola más. ¿Vale? Bueno, lo que dice, importante. Además, el átomo, en su estado fundamental, es decir, en estado donde no está chungui, es neutro. Quiere decir, no neutro porque no tenga carga. Ojo, esto es importante. Es neutro porque tiene las mismas cargas positivas que negativas. O sea, una cosa es que seas pobre porque no tienes pasta, ni ingresas ni gastas, y otra cosa es que seas pobre porque gastas lo mismo que ganas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el caso de los átomos son neutros porque si tengo 5 protones, tengo 5 electrones. Se dividen. Eso es. No, siento deciros que la naturaleza no hace así, o sea, que está cargado, pero en el estado fundamental, teóricos, en la tabla periódica, que no me he traído, os traeré una guapa, en la tabla periódica, ahí esos átomos son neutros. ¿Vale? Mismos protones, mismos electrones. ¿De acuerdo? Lo que significa que tienen, bueno. En estudios posteriores comprobaron que los protones no podían ser los únicos responsables de la masa del núcleo, entonces aparece el neutrón. Tampoco, ya digo, no voy a preguntar si el neutrón lo descubrió Chadwick ni historias de estas. Tenéis que tener la idea del núcleo, o sea, perdón, del átomo. ¿Vale? Esa es la historia. Bueno, podemos resumir las propiedades de las partículas subatómicas en la siguiente tabla referida a la masa del protón. Importante, esto no saber los números, pero sí lo que pasa. Quiero decir, es decir, que el protón y el neutrón tienen la misma masa. Eso sí que hay que saberlo. No quiero que sepáis la masa, pero que tienen la misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Que el electrón tiene, fijaos, una masa que es 1840 veces menor. Eso me da igual. Que el electrón, recordad, el elefante y el mosquito. No andar preguntando esos números. ¿De acuerdo?
Que la carga del protón es positiva, el neutrón no tiene carga y el electrón es negativa. Que el protón y el neutrón están en el núcleo y que el electrón está en la corteza. Es un poquito lo que tenéis que saber. No quiero datos, no quiero números, ¿vale? Solo quiero que sepáis que os manejéis. Cosas, si es fundamental, ¿vale? Y que no puede haber, no puede haber electrones con dos cargas negativas, ni un protón con dos cargas positivas. Un protón tiene una carga positiva y un electrón tiene una carga negativa. Punto, pelota. ¿Vale? Porque luego entraremos en otras movidas que os podéis liar, ¿vale? Fijaos, eso lo que es lo que dice. El protón carga positiva, una, pero no te vas a encontrar un protón con dos cargas positivas. El protón tiene una carga positiva y el electrón una carga negativa. Y el neutrón ninguna, ¿vale? Entonces, la movida está en que la masa del átomo solo se cuenta la del protón y neutrón, ¿vale? No contamos los electrones, porque si yo te digo, tengo 5 elefantes y 4 mosquitas, ¿qué más me da? Vamos a ver. Entonces me quedo con los protones y los neutrones para dar la masa del núcleo, y los electrones no los voy a contar, porque son... Aunque veremos que, y esto también me interesa que lo sepáis, que, lo veremos ahora en el siguiente paso, ya lo anticipo, la corteza electrónica nos ocupamos los químicos, porque yo en la corteza puedo poner electrones, quitar electrones, hacer putadillas al átomo, y el átomo sigue siendo el mismo. O sea, yo cojo al oro, le meto electrones y es oro. Cojo al oro, le quito electrones y es oro. En diferentes estados, más cabreado o menos cabreado, pero es oro. No he cambiado el elemento. Pero amigos, cuando yo quito protones del núcleo, estoy cambiando de elemento. Y eso ya no es de los químicos. Eso ya es de los físicos. Eso es lo que sucede en una central nuclear. El uranio se va descomponiendo en plutonio, que es la sección radioactiva. Entonces, si yo toco los electrones, quedaos con la copla de que es como si yo me cambio de ropa. Los electrones son la ropa del átomo. Yo me cambio de ropa, pues soy la misma persona, más guapa, menos guapo, más acertado, menos acertado, pero soy la misma persona. Ahora bien, si yo cambio el núcleo, es como si ya me opero la cara, además, es decir, ya estoy cambiando de persona, ya estoy cambiando de átomo, ya no tengo oro. Claro, por ejemplo, ¿cómo evolucionó la cosa? Los cabrones en el siglo XV que querían, hostia, suponte que los alquimistas decían, o sea, la química se disparó cuando dijeron, joder, claro, voy a coger carbón o madera, no sé qué, bueno, madera no que es un átomo, pero carbón, joder, si le meto, ellos no sabían de protones, pero decían, si yo logro meterle sustancias, lo convierto en oro. Y claro, lo puedes hacer, pero la pasta de meter un protón en el núcleo de un átomo, las fuerzas son tan brutales, son las fuerzas más fuertes que existen, las del núcleo, son más fuertes que la gravedad, más fuertes que ninguna de ellas, las más fuertes. Es tan chungo que a veces no se puede, y si se puede, la pasta supera con creces el que puedas convertirlo en oro. El aparato es tan brutal que no puedes. ¿Vale? De hecho, lo que se busca, no sé si habéis oído, es la fisión es romper un átomo. Fisión es romper. Eso lo hace el Sol todos los días. De puta madre. Pero la fusión es unir dos. Si consiguiésemos hacer una fusión en un núcleo, tendríamos energía gratis y limpia para toda la Tierra. Con cantidades... ¿Cómo? No. La fusión, ha habido muchos artículos de Peña que para llevarse el protagonismo han dicho, hemos conseguido la fusión. Y no era verdad. Eso ya que cuando yo estudiaba química se decía, pero no. La fusión no se ha conseguido. No se ha podido conseguir. No, es que es brutal, o sea, es la fuerza más fuerte que hay. ¿Vale? Entonces, dice, has aprendido que un átomo en su estado fundamental es neutro, ¿vale? ¿Cómo debe ser entonces la relación entre el número de protones y el número de electrones? Pues tiene que pasar que el número de protones sea igual al número de electrones, ¿vale? Si yo quiero que sea neutro, pues yo siempre lo pongo así a los chavales. Si tengo 3 cargas positivas en el núcleo, voy a tener 3 cargas negativas en la corteza, por tanto, el total es 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, siempre va a tener, ya repito, no es neutro porque no las tenga, es neutro porque tengo las mismas. ¿Vale? Es como dijésemos un equilibrio dinámico. En cuanto yo metiese una carga positiva, ya lo he escojonado, en cuanto metiese una carga negativa, ya escojonado ese equilibrio. ¿Vale? Esa es o las perdiese. Vale, entonces, dice aquí, vamos a poner los numeritos. Dice. Vale. Dice, el neutrón tiene la misma masa, ¿vale?, que el protón, ¿de acuerdo? Pero mientras el protón tiene carga positiva, muy bien, el neutrón
5, no tiene carga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Ambas partículas se sitúan en el núcleo, ¿vale? Luego el electrón, muy bien, se encuentra en la corteza y su masa es... No, mucho menor. Mucho menor que el resto de las partículas que forman el átomo. Es un poquito el resumen de lo que hemos visto. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí, porque esa también es de la fusión fría. Sí, pero la fusión es que no, si te metes en artículos, el que ponga que han hecho la fusión está mintiendo. O sea, si hablan... No, te refiero que ya hay artículos que hablan de la fusión fría. Que Sí, hombre, porque más complicado que más. Porque teóricamente está desarrollada la matemática para hacerlo, lo que no se puede es juntarlo. Esa es la historia. Aunque alguna te digo, hubo una época yo estudié esto en el 94, creo. En el 1994 salió un artículo, me acuerdo comentar a los profesores, de unos científicos, no me acuerdo si eran rusos o estadounidenses, que decían que habían conseguido la fusión. ¿Qué pasa? Que era una mierda, habían conseguido por ultrasonidos hacer una movida, tal, pero eso no era la fusión. O sea, la fusión, la energía que dan es lo que os digo, o sea, sería brutal. Por eso hay un mogollón de pelis, la de Val Kilmer del Santo, no sé si habéis visto, de la fusión, no sé. El Código Da Vinci. El Código Da Vinci, también hay esta de, ¿cómo se llama? Keanu Reeves, que me parece que están en Manhattan, no sé qué, están haciendo un aparato que hace la fusión. ¿Y qué es lo que hace? Todo gira en torno a que van a matar a la peña, a los científicos. ¿Por qué? Porque darse con la historia, porque tienen el control del mundo. Porque lo que decían el de Val Kilmer es, en Rusia decían, vamos a energía a todo el mundo de forma gratuita, porque claro, es que a lo mejor con 5 gramos, lo hacen con hidrógeno, con 5 gramos de hidrógeno podrías iluminar toda Rusia durante 3 meses, no sé. Me explico, son cantidades brutales. Y emisiones cero. Y cuando digo emisiones CO2 y emisiones radiactivas. No estoy hablando solo de emisiones, o sea, sería limpio. Entonces, claro, andan todos como locos detrás, pero la frontera es que es tan fuerte la energía que hace falta, la fuerza que hay que vencer, que... O sea, es como si tú dices a Sánchez Dragó, emparejate con una Sálvame. Pues no, tío. No se va a dar el caso. O llamas a la Real Academia de la Lengua y dices, oye, a ver si alguno de las islas de los famosos puede ir para allá. Pues también sí que no. Pues igual. ¿Vale? Aquí no nos liemos. Entonces, ya vamos a trabajar todo el tema con esto. Entonces, una vez que tenemos los protones, los neutrones y los electrones y sabemos las cargas y demás, ¿cómo caracterizamos un átomo? Es decir, ¿cómo diferencio yo un átomo de hidrógeno, de uno de litio, de uno de carbono, de uno de flúor? Los elementos de la tabla periódica que estéis acostumbrados a ver por ahí. Bueno, pues hay dos magnitudes que tenemos que manejar, que son, por un lado, el número másico, que se denomina, lo voy a poner porque siempre me equivoco, es algo que ni la puñetera vida, vale. Número másico, que se denomina A. El número másico es la masa del átomo. Entonces es el número de protones más el número de neutrones. ¿De acuerdo? Hemos dicho, la masa me lo dan los protones y los neutrones. Pues ya está, el número másico es el número de protones que tengo y el número de neutrones que tengo. Y se denomina por la letra A. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Qué pones a la derecha de la N? ¿Número? El número de neutrones. Neutrones. O sea, recordad que los neutrones y los protones son los elefantes. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No meto los electrones porque son despreciables. Y la siguiente magnitud y última que manejamos es el número atómico. Que podrías decir, qué cabrones, macho, le ponen la al másico, ¿por qué no le ponen la al atómico? Bueno, pues no jodan. Al atómico le ponen Z. Y es el número de protones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que también está en el número másico, claro. Que también está el número másico. De hecho, vamos a ver ahora algún ejemplo. Entonces, fijaos. Aquí el número importante, por decirlo así, es el número atómico. Porque, lo que os he dicho, si yo a un átomo, imaginaos, el átomo de hidrógeno, ¿vale? Que se denomina por H. No voy a entrar ahora si tiene 4 protones, me da igual, lo que sea. Pero si yo le quito si le quito electrones
electrones o neutrones, el átomo de hidrógeno sigue siendo el mismo. Lo voy a poner así entre comillas porque habrá cambiado su carácter, pero es un átomo de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo al átomo de hidrógeno, imaginaos, le pongo un protón más, se convierte en helio, que es otro átomo diferente, con diferentes propiedades. Es decir, si yo toco el número atómico que tiene los protones, estoy cambiando de elemento. Mientras que si toco el número másico en la parte de los neutrones, no cambio de elementos. Tengo un elemento que pesa menos. ¿Me explico qué quiero decir? Me explico. Esto se representa así. Cuando yo tengo un elemento, el que sea, se pone el número másico arriba y el número atómico abajo. Lo estoy poniendo bien, que me da miedo esto que te cagas. A ver, el número atómico. Vale, no, me da miedo el cambiar la A por la Z, que siempre me equivoco. Entonces, recordad, número másico, número atómico. Vale, entonces, por ejemplo, yo cojo el hidrógeno que sea 3, 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver. De aquí lo que saco lo primero es que el número másico es 3. Es decir, estos son neutrones más protones. Me dejáis que ponga la N sin el circulito para no llevar a confusión. ¿Vale? Y el número atómico es 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque el número atómico va abajo. ¿Sí? ¿Está claro esto? Abajo a la izquierda siempre. Siempre abajo a la izquierda, número atómico. Siempre arriba a la izquierda, número másico. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? O si lo queréis de otra manera. Como el número atómico son solo los protones, el número más pequeño, número atómico. Como el número másico tiene protones más neutrones, el número más grande, número másico. ¿Vale? Entonces, a partir del Z, yo lo que sé es que el hidrógeno tiene un protón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Porque el número atómico que es Z es el número de protones. Ahora, arriba que tengo un 3. ¿Este 3 qué es? Son protones más neutrones, ¿no? ¿Cómo sabemos cuántos de esos tres son neutrones y cuántos? Claro, porque fíjate, el de abajo que te ha dicho, ¿cuántos protones tiene? Entonces, de esos 3, uno es un protón. Ah, sí, 1 y 2. Claro, si me dice abajo que tiene un protón, eso se conserva aquí. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendría con el de arriba 2 neutrones. ¿Por qué? Porque el de abajo me está diciendo que es un protón. Imaginaos que tengo esto. Hidrógeno 1, 2. ¿Vale? Yo tendría A2 y Z1. Entonces tengo, por el Z, que es el primero que miro, tengo un protón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por tanto, de estos dos, uno es un protón. El otro que me queda, un neutrón. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿y esas cantidades quién las da? Eso te lo doy yo, porque esos son Yo fijas. tengo que decir si cuántos tiene el neutrón y cuántos Eso es. tiene. Esas son, están establecidas en la Y naturaleza. siempre miramos primero el número atómico. Eso es. Atómico, ¿no? Claro, eso es. Sí. Y luego el siguiente Lo lo restas. quitas y el resto es el... De hecho, los puedes En restar. este caso, en ninguna de las fórmulas aparecen electrones por ninguna parte. No, porque aquí estamos hablando ahora mismo del núcleo. Nos estamos ocupando del núcleo. Y fijaos, uno más, 1, 1. 1, 1 es A es 2, Z es, perdón, A es 1, Z es 1. ¿Cuántos protones tengo? Uno. ¿Cuántos neutrones tengo? Cero. Ninguno. No hay neutrones, porque el único que hay arriba es un 1 que ya es un protón. Por tanto, no hay neutrones. Pues he de deciros que estos 3 átomos de hidrógeno existen y son los que estáis respirando ahora mismo, una mezcla de los 3. Se llama tritio, deuterio y protio. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el agua deuterada, que es el segundo... Sí, se ponen ahí. Entonces, el agua deuterada se utiliza en las centrales nucleares y todo ese tipo de cosas. Pero estos 3 hidrógenos son los que existen. Y lo que me interesa que veáis, ahora lo pongo otra vez, es esto. Es decir, 1, 1, 2, 1. No pongo más porque no existen, pero podría poner más. ¿Qué tienen en común los 3? Solo tiene un protón. Es decir, no he tocado el número de protones. Si yo ahora pusiese un elemento con 2 protones, amigos, me voy al helio.
Si yo toco los protones poniendo, quitando, estoy cambiando de elemento. O sea que el hidrógeno siempre va a tener un solo Un protón. O sea, se llama hidrógeno al átomo que tiene un protón. Un protón. Se llama helio al átomo que tiene 2 protones. Se llama litio al átomo que tiene 3 protones. Y así sucesivamente. En cuanto cambian los protones, has cambiado de elemento. Y como has cambiado de elemento, has cambiado de compuesto químico. Es decir, tiene otras propiedades. Porque estos tres, el deuterio y el prototal, tienen propiedades semejantes, muy similares. Pero el helio ya tiene otra propiedad. ¿Vale? Pues puede cambiar el de arriba, puede tener más. El de arriba puedes tener los que quieras. ¿Qué es lo que pasa? Que la diferencia entre estos tres es que este será delgadini, este será un poquito más así grande, porque tiene más masilla, y luego aquí estará el hidrógeno que se zampa como yo los donuts de 3 en 3, ¿vale? O sea, es decir, tiene más peso. Si tú los pesases, tienen más peso, pero son el mismo. Son el mismo. O sea, soy yo antes de tener mi hijo y después de tener mi hijo que no monta en bici, básicamente. Y sigo consumiendo la misma azúcar. No. Yo estaba casado y estaba espagueti porque me hacía unos kilometradas que flipaba. Pero claro, ahí está listo. Entonces, si yo pongo arriba más neutrones, lo que hace es que el átomo pesa más. ¿Vale? Es lo único. Ahora, si pongo más protones o quito protones, cambio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y si me preguntasen cuál es el número de electrones, los tres, ¿cuántos protones tienen? Un protón, un protón, un protón. Por tanto, ¿cuántos electrones va a tener cada uno? Uno, para que sea neutro. Es decir, el número de protones en estado fundamental es igual al número de electrones también, para que se contrarreste. Por tanto, fijaos, con el número atómico... No, joder, ¿veis? Ya lo he puesto mal. Con el número atómico es Z. Con el número atómico me dice número de protones, que además va a ser igual al número de electrones neutro, cuando el elemento está neutro, que veremos que a veces no, ¿vale? Cuando el elemento está neutro. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que me viene a decir por aquí. O sea que el hidrógeno solo tiene Esos tres. un protón. Sí. Nada más. Sí, es No que tiene ni un no es neutrón. que el hidrógeno tenga uno, lo que te digo es, al átomo que tiene un protón, míralo al revés, se le llama hidrógeno. Ah. Al átomo que tiene 2 protones, helio. 3 protones, litio. 4 protones, magnesio. 5 protones, boro. ¿Y eso dónde está? Para eso no lo tenemos que aprender, ¿no? Eso Esa es la tabla periódica, que yo no la aprendí. Ah, No, porque yo en la carrera me la apunté en la calculadora. o sea, Y eso haciendo no bien. lo vas a pedir. No, lo que vas a pedir Yo te es- diré, oye, imagina. ¿El qué? No, claro. Me hice 2. La tabla periódica, que pasé de aprenderme los del medio, y la escala de durezas, de los diamantes, no sé qué. Luego No, nos es así. enseña para la matemática, las chuletas. Claro, es que esto... Yo, por ejemplo, en el examen te encalomo esto. Imagínate. Y te digo, dime las partes... Y te pongo al lado. Protones, neutrones y electrones. Pues entonces me dirás, ¿protones cuántos? 15. 15. Neutrones, 19. 4. resta. Vale. La resta de los dos, porque arriba... Y electrones, si es neutro, 15, ¿no? 15. ¿Y cómo sabemos si es neutro? Porque no tiene aquí ninguna carga. Si yo tuviese un elemento que no es neutro, te pondría aquí un menos o un más. O O sea, sea que cuando no tiene ninguna carga es neutro. Claro, es que no he mirado, la verdad, si te pone... No quiero liaros con eso, si te habla de iones, que creo que no. Pero vamos, es bien sencillo, es decir, si yo tengo un elemento, mirad, para que sea neutro, esto lo pongo aparte, para notar, para que lo habéis entendido, un elemento neutro es esto. Tal. Es decir, me da 4 protones, 4 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Si yo de repente, esto es un elemento que lo llamamos X, ¿vale? Imaginaos que yo pongo X menos. ¿Ese menos qué es? ¿Que le sobra el qué? Le sobra electrones. ¿Cuántos menos tiene? 1, pues entonces pondría esto, es decir, este elemento serían 4 protones y 5 electrones. Alfonso, si tienes un menos, es porque no está neutralizado, le falta el protón que le acompaña. Ya no se cumple que el número de protones es igual al número de electrones. Mira los dedos. Hay una descompensación. Si yo quito un protón, me queda un menos ahí. Pues es que tienes 5 electrones. ¿Y he cambiado de átomo? No, porque no he tocado los protones. Ahora imaginaos que mucha gente tiene el siguiente error. De repente te pongo esto, lo mismo con un más. La gente dice, coño, pues un protón más. No, amigo. Bueno, X, perdón, para que sea el mismo. X con un más. Pues un protón más. No. Lo que ha pasado aquí es lo siguiente, fijaos. Lo que ha sucedido es que si yo tengo esto, imaginaos que yo ahora cojo y en lugar de ganar,
pierdo un electrón. ¿Qué me sobra? ¿Qué carga me sobra? Una positiva. Entonces tendría 4 protones y 3 electrones. O sea, restarías. Claro, esto no es como la olla porque ya digo, si no no voy a preguntar, pero la historia es, este que sería el neutro, si tengo menos le meto más electrones, si tengo más le quito electrones. Y como estoy tocando electrones y no estoy tocando el núcleo, el átomo sigue siendo el mismo. ¿Estamos de acuerdo? No voy a preguntar, pero eso sería lo que se llaman iones, no entra en eso, por lo tanto lo piden, pero que veáis que simplemente eso, si tú tienes claro que un protón es el que cambia el átomo, y yo te digo que no cambia el átomo y tienes una carga más, no puede ser que metas un protón, porque entonces me cambias de átomo. Lo que has hecho es, yo tengo dos formas de crear una carga más, o meto un protón o te quito un electrón. Pues ¿qué voy a hacer? Quitarte un electrón. Y entonces te tengo la carga más. Claro, para mantener la misma masa, la misma... Eso es. mismo átomo. Eso es. Si ¿Vale? no, no Pero, lo cambia. pero ya digo que eso no voy a preguntar aquí. Entonces fijaos, aquí lo tenéis. Aquí es un poco lo que acabamos de ver que dice la clasificación de distintos átomos se realiza en función del número de protones que hay en su núcleo. Al número de protones se le denomina número atómico. Es decir, la tabla periódica, si la veis, que está por aquí, tenéis, está ordenada según el número atómico, ¿veis? Aquí arriba a la izquierda, no sé muy bien, pero aquí hay un 1, aquí hay un 2, aquí hay un 3, aquí hay un 4, aquí hay un 5, aquí hay un 6. Eso es el número atómico, el número de protones que tiene, ¿vale? Porque ya os he dicho, cada cuadrito de la tabla periódica es un elemento diferente. ¿Y cómo cambio? Metiéndole un protón más. Un protón, hidrógeno. Tengo 2, helio. Tengo 3, litio. Tengo 4, magnesio. Boro. No, magnesio, sí. Tengo 5, boro. Tal, y así sucesivamente. ¿Vale? Es lo que vamos a hacer. O sea, caracteriza. Entonces, lo que os decía, pone eso. El número atómico es el número de protones que tiene. ¿Vale? Observa que en el caso de átomos neutros el número atómico también nos indica el número de electrones que tiene, es decir, lo que os decía, el número atómico es el número de protones, pero si está neutro es igual al número de electrones, ¿vale? Es lo mismo. Todos los átomos con el mismo número atómico pertenecen al mismo elemento y como sabes tiene un símbolo, el hidrógeno es una H mayúscula, tampoco voy a preguntar los símbolos de los elementos, ¿vale? Preguntando, es que, bueno. Dice ahora bien, no todos los átomos de un mismo elemento son iguales, ya que pueden variar el número de neutrones, lo que os he dicho con el hidrógeno. O sea, lo que me está diciendo es que el hidrógeno, dentro del hidrógeno, que todos tienen un protón, y por eso le llamamos hidrógeno, a uno lo cargo sin neutrones, a otro le meto un neutrón y a otro le meto dos neutrones. Y es el mismo elemento, el mismo átomo, en la tabla periódica está en el mismo sitio, pero tiene diferentes pesos. Y a lo que nosotros llamamos hidrógeno es una mezcla de los tres, en realidad. ¿Vale? Y eso es lo que denominamos número másico. ¿Vale? A los tres, es decir, a los tres que son hidrógeno pero se diferencian en el peso, se denomina isótopos, ¿vale? Un isótopo es un átomo que tiene el mismo número de protones, es el mismo átomo, pero tiene diferente número de neutrones. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, es decir, si yo cojo un átomo y le voy cargando con más peso al mismo, eso que estoy creando son isótopos. Igual, el hidrógeno son 3 isótopos, ¿vale? ¿De acuerdo? Está la cosa. Eso cuando llaman isótopos radiactivos. Claro, porque lo que están haciendo es, efectivamente, le están inyectando un isótopo que además lo que hace es emitir una radiación. Para al descomponerse, por ejemplo. Eso es, ¿vale? Si un átomo de oxígeno tiene 8, por ejemplo, fijaos, un átomo de oxígeno tiene 8 protones. Todo lo que en el universo, no en el mundo, ni en la Tierra, en el universo, todo lo que en el universo tenga 8 protones lo vamos a llamar oxígeno. Pues no anda diciendo 8 protones, pues oxígeno. Claro, mejor. Y le ponemos el símbolo O. Ya está. ¿Vale? Claro, dice, ¿cuál es el número atómico que tiene? Pues el oxígeno tendrá un número atómico de 8, que significa que tiene 8 protones. Y como no me dicen que esté cargado, ni este año lo vais a ver cargado, ¿cuántos electrones tendrá? Pues 8 electrones, para que sea neutro. Eso es. ¿Vale? Esa sería la historia. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Está claro? Bien, fijaos, al elemento que tiene 17 protones le vamos a llamar cloro, ¿vale? Y le ponemos, ya voy diciendo, ya no voy a preguntar, pero el cloro es Cl. Algunos no son tan obvios como este, por ejemplo, el fósforo no es F, es P, efectivamente. ¿Por qué? La mayoría vienen del griego, porque es fosforum, que es la plata, que es argentum. Claro, argentum, efectivamente. El oro, que es aurum. ¿Vale? Entonces, viene un poco ahí, pero ya digo, no voy a preguntar los símbolos ni vamos a entrar en esas historias. ¿Vale? Entonces, el cloro tiene un número atómico, de 17. Si en un átomo de cloro el número másico es 36, según
tampoco se pregunta en examen. Entonces, este átomo tiene, fijaos, ¿cuántos protones tiene? Lo pongo aquí. Cloro sería, yo recomiendo que lo pongáis así, 36, 17. ¿Vale? Por tanto, ¿cuántos protones tiene? 17 protones, que es el numerito de abajo. ¿Vale? ¿Cuántos neutrones tiene? Tre- ¿Cuántos 17 protones. Los neutrones serán 36, que es lo que estaba haciendo Alfonso ahora, menos 17, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Que son 19, me habéis dicho, ¿no? Pues 19, perfecto, muy bien. Y como está neutro, ¿cuántos electrones va a tener? 17, los mismos que protones. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, eso por ejemplo es una pregunta de examen, que os caerá. A lo mejor no así, pero te pongo, pues X20 que 4. Pum, dime neutrones, protones, electrones. Se acabó, porque es importante. O dime el número másico, dime el número atómico, dime protones, electrones, para que no digas que el de arriba es el másico, el de abajo es el atómico, por ejemplo. ¿Vale? O sea, eso sí. Os va a caer seguro, vamos, ya lo digo. Que es así. Sí, o sea, eso no va a ser así. Y no voy a poner, no penséis en, va a poner X 358, 4, no me interesan tonterías. 16, 4, 16, 12. Los números no cuadran con Claro. la ¿Cómo? respuesta. Tenemos el Falta 17, 19. El 16 falta y el 18. ¿Cómo el 16, 18? Ah, de esto de aquí. Realmente las opciones te las Ah, da pues abajo. esto no está bien. Opciones te lo da. Claro, pues esto está mal. El 19 está. Ah, claro, porque uno sobra, sí. El 19 está, el 17 está. El Y 18. luego sería 16 o 18. Pues no. Si es. El número. No, pues sí. Está mal. 16 no, porque tendría un electrón menos y 18 no más. Nada. Esto fuera. Eso estaría mal, ¿vale? Tendría que haber dicho, por ejemplo, si os dijesen, si tengo cloro menos, imaginaos que tengo cloro menos. Entonces, ¿qué estoy haciendo con cloro Ahí menos? restaríamos un número. Cloro menos. Cloro menos. ¿Qué decís? Cloro menos. Pero me lo vaya. Esto lo hago no porque lo vaya a poner, pero sí porque os facilita entender lo de los protones y los electrones. Es decir, yo tengo cloro 36, 17, ¿no? 17 protones, 19 neutrones, 17 electrones. ¿Estamos de acuerdo? No me hagáis la putada, pero esto sería más, así hasta 17, menos, hasta 17. Si es menos, Vale. un neutrón menos. Ahora yo cojo y digo cloro 36, 17 menos. Menos, titito. ¿Qué ha pasado ahí en ese menos? Serían 16 neutrones. Serían, vamos a ver, serían. Quitaríamos un neutrón que se queda en 18. Primero, ¿cuántos protones tendría? 17 porque no cambio de elemento. Si pusiese 16 estaría en el azufre y si pongo 19 estoy argon, ¿vale? Nada. Sí, no me coño, no de utilizarla. Ahora, neutrones con las cargas tampoco estoy tocando. Serían 19 neutrones. ¿Estamos de acuerdo? No, porque los neutrones son los negativos. ¿Cuáles son los negativos? No, neutrones es neutro. Negativo es el electrón. Entonces, si yo tengo una carga que me sobra, hay una carga ahí, ¿no? Esa carga no la neutraliza nadie, ¿no? Es decir, tendría 18 electrones. Es decir, hay 17 protones que me neutralizan 17 electrones, pero hay uno que me sobra, que está libre. Ese es el que me da la carga negativa. ¿Me explico? Si yo, por ejemplo, tuviese esto, cloro 36, 17, y tuviese más, repito, la tentación es poner un protón más, pero si pongo un protón más, nada, Ahí es cambio. cuando restas un Ahí es neutrón. cuando se. Aquí serían 17 protones, 19 neutrones, ¿y qué ha pasado? Claro, un electrón se ha ido y me ha dejado un protón libre, que es el que aporta la carga positiva. Pero mantengo el número de protones en los dos, porque si no, estaría cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Si esto lo cambiáis, el átomo lo tenéis dominado y no vais a tener problemas. Es complicado, porque no es algo de mucha historia, pero si esto lo pilotáis, que pedazo en mates. Mates sí. Cuatro como Homer Simpson. En Homer Simpson hay muchos guiños a estas cosas. ¿Vale? Vamos a ver, dice, indica si las siguientes
afirmaciones son verdaderas o falsas. Todos los isótopos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones. Primero analicemos. Un isótopo es cuando yo mantengo los protones y lo que hago es añadir neutrones. Sí, entonces sí, Es verdadero. Claro, acordaos a más de isótopos, hidrógeno 1,1, hidrógeno 2,1, hidrógeno 3,1. Número másico diferente, meto más neutrones, número atómico el mismo. Si metiese un 2, me voy al helio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, todos los isótopos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico. Qué cabrones son, ¿eh? ¿Qué es el número atómico? El número de protones. Eso es mentira. Verdadero. Los isótopos no cambian de elemento. Está igual, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo llamamos a un protón? ¿Número atómico? Bueno, y sería hidrógeno. Sí. El hidrógeno con un protón es hidrógeno. El hidrógeno con un protón y un neutrón es hidrógeno, que pesa más. Y el hidrógeno con un protón y dos neutrones es hidrógeno, que pesa más todavía. Entonces, los tres tienen el mismo número de protones, por tanto, mismo número atómico. Vale, claro. Sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Todos los isótopos de un elemento tienen el mismo número de neutrones. Falso, porque eso es lo que le hace que cambie. Uno no tiene, el hidrógeno en el primero no tiene ninguno, en el segundo tiene 2 y en el tercero tiene 3. Perdón, en el primero ninguno, en el segundo un neutrón y en el tercero 2 neutrones. Vale, todos los isótopos de un mismo elemento tienen el mismo número de electrones. Fijaos, el número de electrones con quién. El número de electrones con quién lo relaciono. Con el número de electrones es igual al número de protones. ¿Qué tienen igual los tres isótopos? El número de protones. Pues, efectivamente, eso es. Es decir, podrían ser diferentes, pero como están hablando de isótopos, no me dicen que cargue negativamente ni nada. Entonces diríamos que tienen el mismo número de electrones. Diríamos verdadero, pero efectivamente, el hecho de que yo cambie electrones no quiere decir que no tengo un isótopo, efectivamente. Aquí debería haber dicho, en un átomo neutro, el número de electrones cambia los isótopos, pero efectivamente tú podrías cambiar electrones y tener los isótopos igual. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo esto no lo he entendido. ¿No? Pero vamos a ver. ¿Isótopo qué es? Eso es lo primero. Es el mismo elemento. Eso está claro. O sea, hidrógenos, oxígenos o lo que sea. Para que sean el mismo elemento, ¿qué tienen que tener igual? ¿Qué partícula tienen igual los tres? El mismo número. No, los átomos no. El átomo está compuesto por partículas. Los protones. Es decir, un isótopo no podemos... O sea, la definición de isótopo es que los tres tienen el mismo número de protones. ¿Vale? ¿Qué es lo que cambia entonces de uno a otro para que lo llamemos isótopo? Pues que yo lo que estoy metiendo son partículas que me aportan masa, pero no cambian el elemento. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿qué partícula me aporta masa y no me aporta carga? El neutrón. Es decir, si yo al hidrógeno le meto un neutrón más, sigue siendo hidrógeno porque le he quitado protones. No. ¿Le he puesto protones? No. Por tanto, un protón se llama hidrógeno. ¿Pero qué he hecho? Le he hecho más pesado porque le he metido un neutrón. Si yo a ese hidrógeno le meto dos neutrones, sigue siendo hidrógeno porque no toca los protones. Pero le he metido dos partículas de masa más, como sacos. Es decir, es como el albañil, Juan, vente para acá. Y le encalamos un saco. Se pira. Viene otra vez y le encalamos dos sacos. Porque le haya metido dos sacos, yo he cambiado de albañil. Sigue siendo el albañil, Juan. Claro, efectivamente va. Otra cosa es que yo diga que venga Pepe. Entonces Pepe es otro. Pero tío viene, por muchos sacos que yo lo ponga encima de peso, como dice Alfonso, lo mataré. Pero sigue siendo el mismo tío. Entonces, los sacos de peso son neutrones. Entonces, por muchos neutrones que yo le meta a un átomo, va a seguir siendo el mismo átomo. Estará más pesado, más cansado, lo que tú quieras. Pero es el mismo átomo. Y a eso se llama isótopo. Es decir, a Juan con un saco, con dos sacos o con tres sacos se llama Juan. Pues al hidrógeno con un saco, con dos sacos o con tres sacos se llama hidrógeno. Mientras no metan más protones. ¿Me explico? Entonces, aquí te dice, todos los isótopos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones. Claro, ¿por qué? Porque si yo cambio los protones estaría cambiando de elemento. Y ya no sería un isótopo, ya no sería Juan, sería otro elemento diferente. ¿Vale? La segunda dice, todos los isótopos del mismo elemento tienen el mismo número atómico, claro, porque es la misma que la A. El número atómico es el número de protones. Me da igual que me hable de número atómico que de número de protones. Es lo mismo. ¿Vale? El C te dice, todos los isótopos del mismo elemento tienen el mismo número de neutrones. No, precisamente lo que diferencia un isótopo de otro es un saco, dos sacos o tres sacos. Por tanto, no tiene ningún neutrones. Y el último, efectivamente ya. Claro, ahí te deberían decir, todos los isótopos del mismo elemento neutro
tiene el mismo número de electrones, sí, porque aunque ya un isótopo le quite electrones, sigue siendo un isótopo, no lo estoy cambiando. Le estaré molestando más un átomo cuando le quitas electrones. Ojo, que toda la química, toda nuestra vida se basa en los electrones, en que los electrones se unan de diferentes átomos, pero no es lo que cambia el átomo. Si tú quieres tener de carbón oro, dedícate a meterle protones, porque por muchos electrones que le metas o le quites, que eso es fácil, no lo vas a conseguir, es imposible. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí los químicos dicen, bueno, acabamos en 5 minutillos. Los químicos dijeron, vamos a organizar todo esto. Hubo muchas historias, no vamos a entrar en quiénes, tal. El último fue Mendeleev, un químico ruso, que dijo, lo ordenaron por muchas, de hecho hicieron hasta una tabla, que eran la hostia. Hicieron una tabla periódica que era como el ADN, una elipse así para adentro, y estaban los elementos colocados así. O sea, los intentaron agrupar, fijaos, estoy hablando, no sé en qué siglo sea esto, pero vamos, siglo XV, siglo XVI, por ahí. Claro, estos palmaban. ¿Cómo palmaba un químico? Uy, he sintetizado esto. Pues imagínate que el cianuro, palmaban así. Porque ellos no decían el oxígeno, por ejemplo, o el sodio es amarillo, que es las lámparas de sodio de la calle que había antiguamente. No, ellos llegaban y decían sabor, color, textura. Entonces, ¿a qué sabe el cianuro? No sé qué, pum, la palma, pues sale hasta luego. Era así la movida. Entonces, claro, ellos decían, vamos a clasificarlo por propiedades no sé qué, hasta que ya lo que decíamos, llegó aquí Thomson y demás y dijeron, protones, neutrones, y dijeron, hostia, los protones son los que identifican los diferentes átomos. Por tanto, la tabla periódica se organiza en número creciente de número atómico. Es decir, el primero, el hidrógeno, que tiene un 1. El segundo, el helio, que tiene un 2. El tercero, el litio, que tiene un 3. El cuarto se debería decir, se lee así. Empiezas por aquí, sigues por aquí. Y lo curioso de esto es que además, subyacente a esto, están los electrones. Entonces, los elementos que están, excepto el hidrógeno, que está ahí como podría estar en Parla, da igual, va a su rollo, se estudia solo. El resto, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, sus propiedades químicas son muy parecidas y su reactividad es muy parecida. Es decir, imaginaos que te intoxica el sodio, pues el litio lo hará también. ¿Vale? ¿Por qué baja ya 3 directamente hacia abajo? ¿Cómo? Se baja 3 cuadrados, 1, 2 y el tercero. Claro, porque ahí depende del número de electrones que tengas. Eso ya no vamos a poder entrar porque sería la hostia, creo que no lo veis, porque es la parte electrónica. Eso se hace estudiando los electrones, ¿vale? Los electrones, es que es muy heavy, pero no puedo. Los electrones no están todos girando, están en diferentes sitios y tienen diferentes propiedades. O sea, hay una clasificación de electrones. Cerca del núcleo, más lejos, tal. Y eso es lo que hace que un átomo tenga más energía que otro. Por ejemplo, ¿por qué el oxígeno se junta con el flúor y no sé, y bueno, el oxígeno que se junta con todo, qué cabrón. Pero por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, para que os fijéis, bueno, ahora os lo digo. Dice, la tabla periódica se organiza en grupos y periodos. ¿Qué son los grupos? Los grupos son las columnas, el grupo del hidrógeno, todos estos de aquí están en el mismo grupo. O sea, hacia abajo, estos están en el mismo grupo, ¿vale? El berilio, magnesio, calcio, estroncio. Es decir, la columna me dice el grupo. Y el periodo son los de aquí. Entonces, a este, todos tienen nombre. A este grupo, ¿sabéis cómo lo llamaron? Los tíos, los gases nobles. ¿Por qué? Es acojonante. Porque por su configuración electrónica están súper a gusto y no quieren mezclarse con nadie. Es súper difícil que reaccionen con otro elemento. Lo hacen, ¿eh? Los cuánticos consiguieron verlo, pero es muy difícil. Lo llaman gases nobles, como diciendo, estos pasan de todo el resto de la chusma, que está por ahí. Efectivamente es así. Entonces, helio, neón, argón tiene una configuración electrónica que hace que no se relacionen con otros. ¿Vale? Y luego ya, pues bueno, aquí tenéis el oro, en plan, ya digo, no hay que sacar la periódica, no hay que saberse los símbolos, ¿de acuerdo? Yo os lo daré. Sí que, bueno, veis aquí, mira, aquí lo tenéis. Sí que en la tabla periódica, y con esto ya terminamos, podemos distinguir lo que se denominan los gases nobles, que es la última columna, ¿vale? Ya digo nobles porque no se relacionan con nadie, y lo que son no metales y metales, ¿vale? Entonces, los no metales son unos elementos que están situados a la derecha de la tabla periódica, es decir, los no metales son los que están por aquí, por encima de esta escalera gris que veis. Estos de aquí, todos estos que están aquí en este círculo se denominan no metales, ¿de acuerdo? Los de aquí son metales puros, los de la izquierda, y estos de por aquí son metales de transición, se llaman. Los nobles son no metales, sí, ¿vale? Entonces, las peculiaridades que tienen es
Bueno, aquí tenemos los gases nobles, son elementos del último grupo, se encuentran en la naturaleza, no forman compuestos ni reaccionan. Eso es mentira. Tienen reacciones, pero hay que putearles mucho, porque si no, no lo van a hacer. Así como el oxígeno es más fácil, son más difíciles. Dice, los no metales son unos pocos elementos situados a la derecha, junto con el hidrógeno, ¿y qué tienen? Pues, por ejemplo, son malos conductores del calor, de la electricidad y tienden a coger electrones. Es decir, ellos cogen electrones, ¿vale? Es que, bueno, es que esto es... Qué pena. Bueno. Y los metales son la gran... Es que de verdad... Claro, no, porque la movida está en que es muy fácil explicar el por qué coges electrones, es una tontería, pero bueno. Los metales son la gran mayoría de la tabla periódica. ¿Y qué tiene un metal? Imaginaos un tenedor, que si lo meto en enchufe me mete un viaje gratis, con lo cual conduce la electricidad, que si lo pongo en la cazuela y me olvido, cuando lo coja me va a meter calorcito, conducen el calor, ¿vale? Es decir, justo lo contrario de los no metales. Y, bueno, que tienden a ceder electrones. ¿Por qué te da calambre un tenedor? Porque tiene electrones a mansalva. ¿Y qué es lo que quiere? Deshacerse de ello. En cuanto tú lo enchufas y está la corriente, ¡fum!, te lo pasa. ¿Por qué la madera no te da calambre? Porque la madera está hecha de átomos que son aislantes. O el plástico. Y entonces tú tocas el plástico, aunque tenga dentro un cable, no te va a dar calambre porque el plástico no quiere ceder electrones. ¿Y qué es lo que produce que de repente no toca una superficie y te da produzca? Claro, porque tú lo que estás haciendo cuando andas, por ejemplo, por una superficie plástica o por una superficie de pelo, o un globo, lo que está pasando es que los electrones que tienen esos átomos que conforman están pasando a tu superficie. Entonces tú estás cargado eléctricamente negativo. Cuando tocas algo que tiene menos electrones, a través de tu dedo, los electrones pasan al otro compuesto y eso es lo que te da el calambrazo y suelta el chispazo. De hecho, los rayos se originan en la Tierra. O sea, es decir, la nube, cuando las moléculas de agua chocan entre sí, lo que están haciendo es liberar electrones, mogollón. Entonces una nube tiene un mogollón de carga negativa, mogollón. Y la Tierra, nuestra Tierra, es un tragaldabas de negativo, es positiva total. De hecho, en casa, cuando tenéis una toma de tierra en el enchufe, ¿qué tenéis? Un palo de metal metido en la Tierra. Y eso lo que hace es que, si te va a dar un calambre, parte de la electricidad se vaya a la Tierra, porque la electricidad prefiere a la Tierra antes que a ti. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La nube se carga eléctricamente negativa y desde la Tierra, que es positiva, las moléculas positivas se empiezan a poner en fila hasta que llegan aquí. Cuando llegan aquí los electrones dicen ¡hostia! Y van para abajo y entonces hace la descarga. Pero el rayo empieza, no el rayo buscar, eso es lo que dicen, es que el rayo busca la copa de los pinos. No, perdona, la copa del pino trae al rayo, que es la que está, o sea, se empieza a cargar el árbol positivamente hasta que la punta del pino está positivo. Y entonces de repente, a partir de la punta del pino, el aire se ioniza, pues dice, cuando actualmente el aire está como raro porque está ionizado, positivo, y cuando llega la nube que es negativa, es como un tobogán. Claro, es que es así, es que esa es la táctica, es que te cambia la vida. O sea, es... Un vídeo más, te grabas en tu casa y lo publicas. Hombre, podría hacer uno extra, sí. Para el que quiera. Claro, quiere ver, mira lo que hago mientras hago la cosa. Vas en bici ahí. Hombre, no, porque entonces me lo hago. El Xiaomi mentolado, es la famosa la Xiaomi. Xiaomi mentolado. Esta es una mentolado. Pero probando en su casa. Joder. Pero tío, eso es verdad. ¿No tienes tú en tu casa? Pero escucha, lo vas escribiendo al diario o lo tienes en Apasionado. Aprovecho que mi mujer se va a secar conmigo cuando cocino. Entonces, mientras estás por Te he visto esta mañana a la bici. ¿Ah, sí? En el Y campo. me toca pillarte, pero no, te pagaste. Como a la 2. Se ha ido a comprar masivamente también. Ha ido a comprar masivamente también. El mercado es Muy relajado. Donde cojo y doy las vueltas para Florencia y luego. Sí, entonces vas a meter los vídeos. Los vídeos que aquí, la que siempre digo, mates y después abierta la parte de preguntas. Y las preguntas están. Hombre, no, ¿cuántos son microgramas? Eso es una pregunta. Cosas que entran en el libro, que te piensas. Empezamos a leer. No, no hay una selección. ¿Cuántas cosas hay